una breve introducción a todo lo que es el mundo data y sobre todo un poco profundizar en la oferta que tenemos dentro de Digital House. Antes que nada me presento, yo soy profesor coach en todo lo que es data dentro de Digital House. Y como clase cero la idea es un poco combinar contenido de contexto para saber dónde estamos parados en data, hacia dónde vamos en data, cómo lo damos dentro de Digital House y qué buscamos que aprendan durante este curso de Data Analytics. Y al final de la clase, por eso le llamamos clase, va a haber una pequeña demo en una herramienta para que se den una idea de diferentes preguntas que vamos a buscar responder con datos. Así que comencemos de una vez. ¿Qué es datos y qué buscamos contarles con datos? Seguramente si se sumaron a este tipo de datos, ya sea para Data Analytics o para Data Science, es porque ven por lo menos valor profesional o inquietud en todo lo que está generando datos. Algunas estadísticas que buscamos sumar solamente para poder dimensionar este tsunami de datos que manejamos es, por ejemplo, IBM publicó, digamos, una empresa muy conocida en todo lo que son microcomponentes y ahora en todo lo que es cloud o diferentes formas de almacenamiento de información, publica que el 90% de los datos fueron creados en los últimos 2 años. Esto es para que se den una idea de, si bien la humanidad, las computadoras, tienen un montón de historia, el volumen que vamos generando de datos cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más interacciones digitales para poder nosotros interactuar. Perdón, ¿había alguna consulta? No, perfecto. En este momento, la idea es un poco repasar algunas cifras que hay un montón publicadas. Digamos que cada minuto se generan 41 millones de mensajes por WhatsApp, 400.000 horas de video en Netflix. Digamos, la idea de acá es, buenísimo, se genera un montón de datos, hay un montón de información para poder explotar. Ahora la mayoría de las empresas todavía no tienen las capacidades como para poder explotarlo. Si bien Data Analytics o Data Science es una realidad, lo que sucede en la mayoría de las veces es que se genera más contenido del que muchas veces las empresas pueden procesar y sobre todo, si no hay personas que puedan explotar esta información, tampoco va a ser útil, ¿no? Entonces una cultura data-driven tiene un, digamos, equilibrio de alguna forma entre lo que es la tecnología, digamos, el que la capacidad de almacenamiento y la capacidad de explotación, con personas que tienen los conocimientos como para poder explotar los datos, y obviamente una cultura que premia el dato y no siempre la decisión de, si bien la antigüedad, el conocimiento genera criterios que muchas veces van a ser validados con datos, muchas veces los datos nos sirven para poder debatir o por lo menos contrastar hipótesis que muchas veces siempre se venía haciendo de esta forma. Bueno, queremos iterar, queremos mejorar, queremos cambiar, aunque sea probar para equivocarnos y poder salir más fuertes. Entonces la idea es, bueno, ¿qué están haciendo las empresas dentro de este contexto que se genera tanta información? ¿No? Acá vamos a usar un concepto que es muy marketinero y que seguramente lo habrán escuchado, que es Big Data. Big Data que busca explicar, bueno, toda esta información que veníamos generando, lo que tiene es, para fíjense un poco de este listado, ¿no? WhatsApp muchas veces son textos, pero pueden ser imágenes. Netflix es video. Muchas veces cada vez nos encontramos con diversos formatos de datos. No es solamente el volumen lo que tenemos, sino lo que tenemos es variabilidad o variedad de datos diferentes que deberíamos tener la capacidad de procesar, ¿no? Y esto muchas veces nos genera que tengamos que tener diferentes herramientas o diferentes técnicas para poder explotar estos datos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es Big Data, lo que busca generar un poco es volatilidad, digamos, que podemos llegar a tener dentro de la información. ¿Puedes venir? Perdón, creo que hay alguien que se... No. Perdón. El micrófono. Ahí voy a intentar desmutearlo si puedo. A ver, ahí creo que ya solamente me escuchan a mí, así que retomemos un poquitito la clase. Ahí está. Big Data, lo que buscaba contar acá un poco es, buenísimo, hablamos de que tenemos un montón de variabilidad dentro de los datos, podemos tener variedad, tenemos volumen, y lo que tenemos también muchas veces dentro de estas 3 Bs, que se llama de variedad, de volumen y velocidad, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad para poder procesar esta información de grandes volúmenes y también tener la capacidad para uno poder entender esta información y poder procesarlo.
Obviamente que la parte de velocidad muchas veces son para aplicaciones digitales que tenemos, que es, bueno, ¿con qué periodicidad vamos a necesitar la información? Vamos a necesitar saber las ventas mensualmente, quincenalmente, diariamente o minuto a minuto. Según nuestro modelo de negocio, muchas veces vamos a encontrar, bueno, cuál es la solución que tenemos que poder aplicar. Entonces, la idea de este pequeño repaso es hablar de diferentes cosas que nos vamos a encontrar en el curso, que es, por ejemplo, volúmenes de datos o soluciones cloud que podemos llegar a tener de información, ¿no? Para que se den una idea, las empresas están invirtiendo en este tipo de tecnologías porque ven el valor, porque ven que los datos son algo que pueden llegar a apalancar sus modelos de negocio, y otras métricas que podemos llegar a hablar es respecto al 45% de los negocios, creen que deberían correr por lo menos en alguno de sus procesos dentro de Big Data en la nube, digamos, poder diversificar y descentralizar la información para poder tenerlo de una forma distribuida y poder utilizarlo de una manera amena o por lo menos eficiente de esta información. Y por ejemplo, ya no hablando de cómo guardarlo y almacenarlo, sino para qué explotarlo y poder sacarle jugo a esta información, se habla que un 97% de las organizaciones están invirtiendo en todo lo que es Big Data y IA, que es inteligencia artificial, ¿no? Toda esta parte de, bueno, cómo procesamos y generamos soluciones inteligentes para tomar muchísimas decisiones en breve tiempo y repetidas, y a que cada uno tenga un resultado tal vez distinto. Sí, por ejemplo, tenemos un recomendador dentro de Netflix, ¿no? Entonces, la idea de acá es ¿por qué creemos que este universo va a seguir creciendo? No sé cuánto habrán escuchado, pero hay otras tecnologías que generan, digamos, además del Big Data y el Cloud que las mencionamos hasta el momento, que es almacenarlo y poder almacenarlo de una manera intuitiva y procesar y poder tener diversos, digamos, tipos de datos. También hay dos cosas que son más transaccionales, ¿no? Hay dos cosas que son más que cómo guardarlo y cómo explotarlo, es cómo se generan los datos, ¿no? A nivel mundo hay más teléfonos que personas, hay más teléfonos que cuentas bancarias, entonces muchas veces el celular suele ser, y sobre todo smartphone, suele ser el mayor contribuidor a interacciones que tenemos de las personas, ¿no? La mayoría de la gente, o la mayoría, si les pregunto acá, deben tener un celular inteligente seguramente en su bolsillo, o por la mesa, o por algún lado cercano a ustedes, y eso es un mar de información que se va generando, que se va procesando, y los pedidos que hagan en las aplicaciones que ustedes tengan de delivery, los pedidos que ustedes hagan por su plataforma de e-commerce, cuando entran a la aplicación del banco, cuando revisan un mail, todas son interacciones que, teniendo en cuenta la privacidad, pero sí las empresas que brindan este servicio, probablemente puedan utilizar esta información para recomendarles, según sus hábitos, diferentes productos, mejoras, cross-selling o upselling, o algo que, por ser ustedes y, digamos, utilizar el producto de una manera en particular, puedan generar soluciones más personalizadas, ¿no? Pasar de la segmentación un poco más masiva a un 1 a 1. Eso es lo que nos permite mobile. Ahora, esto llevado a maquinarias, dispositivos, hasta servidores, satélites, ejemplos del agro, en un montón de lados, este tipo de interacciones y este tipo de intercambio de información lo vamos a ver no solamente en el mobile, sino en el IoT. ¿No? El IoT, que es el Internet de las cosas, que hay ejemplos medio cómicos que, por ejemplo, la heladera que se da cuenta que te falta huevos en la alacena y pide una docena de huevos porque sabe que vos vas a estar cocinando a partir de la receta que buscaste por YouTube. Bueno, Internet de las cosas lo que busca es, con sensores y diferentes mecanismos, poder monitorear diferentes indicadores para que podamos automatizar ciertas decisiones. De esto también es una realidad, como el cloud, como el Big Data, como el mobile, porque ya existe un montón de recorridos, por ejemplo, en las grandes ciudades del mundo, hay un sistema muy inteligente para cómo es la recolección de basura, ¿no? Que lo que hacen es ponerle sensores a los tachos grandes de basura que suelen estar, o los pequeños digamos, tachos de basura de colores que pueden llegar a ver en las ciudades grandes, tienen sensores para poder medir por profundidad, como un rayito láser, medir la profundidad y ver cuán lleno está el tacho. Y a partir de esa información de cuán lleno está el tacho,
se pueden optimizar la logística de los camiones de basura que van a recolectar, ¿no? Entonces, lo que permite es ya no tener recorridos estancos que muchas veces se utilizan geográficamente y pasar a tener recorridos, por ejemplo, de recolección de basura que sean optimizados a partir de ¿qué? De la necesidad de recolectar la basura en un tacho en particular, ¿no? Obviamente que esto necesita calibración, obviamente que esto necesita una inversión inicial, pero lo importante acá es la información se genera muchas veces. Ahora es cómo la podemos aprovechar y cómo la podemos utilizar. Ejemplo como lo de los tachos de basuras, hay otras empresas que lo están aplicando, por ejemplo, para estaciones de servicio. Estaciones de servicio y cuán llenos o no llenos están los cargadores de diferentes tipos de gasolinas, ¿no? Lo importante es que por analogía podemos decir, y también lo podemos aplicar en agronomía para saber cuándo tenemos que regar o no tenemos que regar nuestros campos. Digamos, lo importante es saber que existe la tecnología. Ahora, que exista la tecnología y que genere datos y que nosotros no lo aprovechemos es parte del problema de que podemos llegar a tener la mejor almacenamiento del mundo, cloud, podemos tener la mejor diversidad de los datos, podemos guardar todas las interacciones que hacen nuestros clientes, nuestros campos, nuestros tachos de basura, pero si no tenemos la capacidad de poder medirlo de una manera lógica y confiable y nosotros no podamos explotar esta información, muy probablemente ninguna solución de abasto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Capacitar a las personas, ¿no? O generar búsquedas laborales que permitan en diferentes rubros, en diferentes regiones, con diferentes objetivos, poder surfear este tsunami de datos, ¿no? Poder trabajar, sacar valor y poder pensar de una manera más, no desde lo descriptivo, sino desde lo predictivo y yendo un paso más a lo que sería prospectivo, ¿no? No solamente el qué estoy midiendo, qué está pasando, el qué va a pasar, sino qué tengo que hacer para lo que está pasando ahora sea mejor a lo que va a pasar mañana si no hubiera implementado ninguna mejora que yo hubiera detectado con datos. ¿Cómo lo vemos esto? Hay digamos, un análisis que a mí me pareció muy interesante en el 2020, que es uno de los organismos más grandes mundiales que hay, que es el Foro Económico Mundial, genera diferentes estadísticas y uno de los puntos más importantes, obviamente, que es lo que tracciona el PBI de cualquier país, es el empleo, ¿no? Entonces, bueno, la producción estatal del empleo, ¿qué podemos analizar para poder uno entender cuál es la demanda laboral que nosotros tenemos? Entonces, uno podría meterse en un montón de portales, digamos, de empleo, pero actualmente hay una red social, que es LinkedIn, que es para profesionales, que lo que permite esta plataforma es una interacción bastante orgánica entre lo que son las empresas y los empleados, o diferentes profesionales que hay en la industria. Entonces, lo que hicieron fue, a partir de que ya para el 2020 LinkedIn tenía un volumen significativo de datos, como para uno tomar como representativa la información que nos brindaba LinkedIn, tomaron dos ejes, que son los que vemos acá en el gráfico de la izquierda, donde uno de los ejes es, bueno, ¿qué cantidad de oportunidades tenemos por cada 10.000 oportunidades nuevas, ¿no? Y en el otro eje, lo que dijeron es, bueno, ¿y cuál es el porcentaje de crecimiento interanual? Con estos dos ejes fueron generando agrupaciones de búsquedas laborales y de profesionales para generar lo que se llaman clústeres, para uno identificar, bueno, si uno habla de datos y inteligencia artificial, bueno, ¿dónde quedarían situados en promedio estos? En porcentaje de crecimiento interanual y cantidad de propuestas laborales que hay por cada 10.000 propuestas, ¿no? Lo mismo se hizo para ingeniería, lo mismo se hizo para todo lo que son productos o agilidad, lo mismo también se hizo para todo lo que es cultura organizativa o gestión de las personas, ¿no? Y lo que se detectó en este análisis es que pueden ver este puntito verde, que lo tenemos acá marcado, que lo que tenía datos e inteligencia artificial, por lo menos era un gran crecimiento interanual. En ese momento era el 40%, actualmente es más o menos el 50%, en algunas estadísticas más actualizadas, si les interesa consumirlas. No tiene este gráfico que me pareció tan bueno, pero ustedes pueden consumirlo y si les interesa, sigue publicando este tipo de análisis el Foro Mundial. Y lo que notaban es, bueno, estamos en franco crecimiento, pero todavía en cantidad o número de oportunidades, si bien no está mal, todavía hay un montón para poder crecer. Entonces, esto,
o este tipo de análisis donde uno ve, bueno, qué porcentaje respecto al total y qué porcentaje de crecimiento tengo, es muy conocido. Si alguno vio algún curso de estrategia o en administración de empresas o cualquier materia de economía, hay una matriz muy, pero muy conocida que hizo una consultora, que es la matriz BCG, que lo que busca es rotular las diferentes, digamos, productos o cosas que tenemos dentro del portfolio para decir, bueno, ¿es algo que crece mucho y tiene un gran porcentaje? Significa, esto es para llevarlo a productos, ¿es mi producto estrella? ¿O es la profesión estrella? ¿O es algo que ya no crece mucho, pero hay muchísima participación? Entonces es algo que me va a permitir a mí tener las bases, tener una vida acomodada y desarrollarme en algún tipo de habilidad estrella para podernos desarrollar y crecer profesionalmente. Y después obviamente hay otros dos sectores que es, bueno, tiene un poco porcentaje y además crece poco, y una incógnita que es, bueno, crece mucho pero tiene poca participación. La verdad que no sé hacia dónde va el mercado, ya sea laboral o productivo o tecnológico. Entonces acá vemos que Data Analytics performa bastante bien en ambos aspectos, sobre todo en crecimiento interanual. Entonces uno podría llegar a la conclusión de que, y bueno, ¿para qué yo antes estudié ingeniería, abogacía, administración de empresas, geología o lo que a ustedes les haya interesado dentro de la empresa? ¿No? O dentro de la industria o dentro de los problemas que ustedes quieran solucionar. Ahora, si quieren, escríbanme por chat, ¿no? Para poder organizarnos tal que somos todos. ¿Creen que esa aseveración es correcta? No, ¿para qué estudié esto? Si lo único que me importa es data. Data debería ser mi full mandante y se debería hacer todo lo que yo haga. ¿Ustedes coinciden con esto? ¿O qué creen que les falta? Si alguno me puede compartir por chat, estaría buenísimo. No, por ejemplo, Manuel nos pone, porque lo podés complementar con otro que ya sabés. Perfecto. Muy bueno, Manuel. ¿Alguno más tiene alguna opinión? ¿O un no, un sí? Simplemente para tantear de, bueno, dónde se ven, o si creen que datos es algo que se va a fagocitar, digamos, al resto de las profesiones. ¿Alguno más quiere compartir su opinión? ¿No? Todo se complementa, es clave para la profesión. Bueno, nosotros en el curso coincidimos plenamente en lo que ustedes están opinando. Digamos, datos es una arista más dentro de la profesión que uno quiere ejercer. Digamos, es un catalizador, es algo que acelera o facilita la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones, como hablamos antes, puede llegar a ser en cualquier rubro. Entonces, datos es una herramienta más para que nosotros complementemos nuestro perfil profesional, para decirlo de alguna forma. Y una analogía que a mí me parece muy buena es lo de los perfiles T. No, perfiles T, básicamente se habla de que, antes se hablaba mucho de yo soy un especialista, que es el perfil I, yo voy con profundidad y yo sé un montón de esto. ¿No? Generalista, que muchas veces son puestos donde tocan un poquito de muchas cosas que le permitan tener alguna mirada más holística y coordinar, pero en el momento de profundizar tienen complicaciones porque no llegan a la profundidad que tal vez tendría un especialista o experto. Entonces, lo que se habla ahora, sobre todo en metodologías ágiles, es los perfiles T, ¿no? Yo puedo ser súper profundo en contabilidad, o yo puedo ser súper profundo en análisis financiero, o en marketing, o en sociología. Ahora, un curso de Data Analytics, un curso de Data Science, puede llegar a transformarse en mi arista principal, según el tiempo que nosotros le dediquemos. Pero tranquilamente, cualquier curso que hagamos o tiempo que le dediquemos a aprender, nos va a permitir de a poquito empezar a generar una T, ¿no? De permitirnos a nosotros poder apalancarnos en una competencia que antes no teníamos. Y eso, dentro de los perfiles T, es lo que se busca mucho en la agilidad, que ya todos intentamos hacer de todo, si bien tenemos cierta profundidad. Entonces, cuando existe un cuello de botella, el cuello de botella puede llegar a ser: tengo que hacer un análisis de las ventas de los últimos 3 años y no me lo puedo autogestionar. No puedo conseguir yo los datos. Tengo que pedirle a alguien de sistemas que me genere los datos para que yo los pueda explotar a un Excel o cualquier herramienta de planilla para que yo después pueda procesarlo. Y dentro de 3 meses voy a tener que hacer el mismo pedido, y obviamente que las personas de sistemas o de IT tienen una capacidad reducida, entonces el pedido de Ramiro, el de Agustina y el de Nahuel compiten con el de Nico para poder conseguir la información, y lo que pudo haber tardado 2 días termina tardando 3 meses por indisponibilidad de diferentes lugares.
Bueno, un poco esto se llama cuello de botella o la verdad que no existe la capacidad dentro de la empresa como para poder explotarlo. Data Analytics lo que busca es, en esto específicamente, de uno poder autogestionarse con datos, uno poder llevar el punta a punta y poder hacer las preguntas correctas para no pedir, digamos, el pescado, sino pedir la caña para uno poder pescar y poder alimentar y poder tomar las decisiones que uno quiere con datos, ¿no? Entonces, la idea acá es, o la idea principal que tenemos en Digital House respecto al curso es complementar las competencias que ustedes ya tienen, apalancar el conocimiento en datos y que ustedes puedan aportarlo, ya sea especializándose en la materia o catalizando sus experiencias actuales, que puedan tomar decisiones con datos. Eso es un poco el objetivo que nosotros tenemos. Para que se lleven algún ejemplo de, si bien después vamos a dividir un poco las aguas, porque a alguno tal vez les surja la diferencia entre, bueno, datos es este mundo que vos me contás, Nicolás, respecto a almacenamiento, procesamiento, analítico. ¿Cuál es la diferencia entre un data scientist y un data analyst o un data engineer? No, vamos a intentar profundizar por lo menos en los dos perfiles que tenemos cursos dentro de Digital House. Si surge alguna consulta respecto al data engineer, obviamente que la respondemos. Pero nada mejor me parece que poder contar alguna historia o llevar algún tipo de ejemplo, esto que venimos diciendo de, bueno, los datos nos pueden llegar a servir para tomar inspiración, para poder proponer alguna mejora, para tomar esa decisión, y después, cuando uno quiere automatizar, bueno, ¿cómo dejo automatizada esta receta para aplicar los pasos para poder resolver el problema y poder generar la mejor propuesta comercial o de detección de fraude o de captura de clientes que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, un ejemplo que pueden llegar a tomarse es, ustedes entran a trabajar, entran en un puesto que lo primero que le interesa al manager del sector es poder entender las ventas, ¿no? Entonces, ustedes con las herramientas actuales que tal vez manejan, digan, bueno, necesito una bajada de datos, el equipo de sistemas lo toma como prioridad, le pasan la bajada de datos y ustedes lo empiezan a trabajar en un Excel, ¿no? Obviamente que este Excel les lleva unos días, uno o dos, sobre todo porque son nuevos en la empresa, entonces tienen que analizarlo y tienen que entender sobre todo la información que les presentan y generan un tablero en Excel o en una planilla de cálculo. Y lo que busca acá es, bueno, poder analizarlo. Y acá hay dos opciones, ¿no? Cuando lo presenta el manager. Uno, que le encante el análisis que ustedes hicieron, o que digan, y la verdad que no me gusta. Vayamos al mejor escenario, digamos, si no me gusta, bueno, iteraré, mejoraré, calcularé distinto, pero si le encanta, lo que nos puede llegar a decir es, bueno, me encantó, Nico, quisiera tener este tablero todos los días. ¿No? Y claro, ahí al analista de datos o el que hizo el análisis, y se ve que no lo va a poder hacer, porque no siempre va a poder priorizar esta bajada desde IT, no lo tiene automatizado, tuvo que hacer un montón de limpiezas, recalcular columnas, hacer campos calculados, buscar Bs con información de otras tablas, y la verdad que no está construido como para actualizarse todos los días, ¿no? Y debería buscar los datos, traérnoslos de vuelta. Bueno, eso es buscar inspiración, ¿no? Buscar inspiración es tener un montón de datos, los pude estructurar, pude conseguir un eureka, pude proponer algo para poder medirlo y hasta mejorarlo, pero no lo puedo mantener en el tiempo. Entonces, una de las cosas que vamos a buscar dentro de Data Analytics es poder automatizar los flujos. Flujos como el llevarnos la información de todos los días, o cada hora, o cada minuto, o cada 15 días, con la periodicidad que nosotros necesitamos, de la información de, por ejemplo, en este caso, ventas, ¿no? Y además, todos estos pasos que yo fui iterando de y traerme la información de acá, cruzarla con esta información, calcular esta con una calculada, cambiar el formato a este número que es una fecha para poder utilizar gráficos de serie de tiempo, dejarlo automatizado también. Esto le vamos a llamar, dentro de las herramientas, ETL o trabajo de datos, para hacerlo más genérico, limpieza de datos. Y, digamos, lo que nos va a permitir las herramientas que vamos a ver durante el curso, o las herramientas de BI en general, es poder dejar automatizados estos flujos. No siempre lo mejor va a ser en la herramienta final. Vamos a ver pasos intermedios que después lo vamos a repasar, como el SQL, que es básicamente decirle a una base de datos que tiene un montón y un montón de información, decirle, solo necesito esto para mi pregunta de negocio y lo necesito con cierta actualización o periodicidad dada. ¿No? Una vez que uno define eso,
se lo lleva al tablero y actualiza automáticamente y se generan todos los cálculos que uno definió. ¿No? Entonces, eso es el objetivo un poco de Data Analytics. Lo que vamos a ver en el curso es cómo hacer este punta a punta, que más adelante vamos a ver el programa de Data Analytics, entonces voy a profundizar más ahí. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hablar de Data Mining y Data Analytics, ¿no? Ahora, tomar decisiones importantes, muchas veces va a aparecer la estadística. ¿Por qué la estadística es tan importante? Porque nos permite, en universos o en diferentes aplicaciones de incertidumbre, o que no siempre tenemos conocimiento perfecto de lo que va a pasar o cómo va a pasar, poder tener alguna estimación del error, ¿no? Poder uno definir, bueno, mi proyección de ventas, estilo que va a estar por acá. Ahora, si yo voy a abrir un cono, digamos, de volatilidad y puede llegar a estar en el 90% de las veces entre este valor y este valor. Ahora, es altamente improbable que alguna vez tome este valor por cómo están las cosas ahora. Ahora, si uno implementa una mejora o detecta alguna oportunidad mejor, puede llegar a mejorar la proyección que uno tiene. Ahora, sin estadística, uno no puede dimensionar lo más rico que tiene en la toma de decisiones. Si tuviéramos certidumbre perfecta, y sería fácil. Sería una línea recta, una línea con cierta curva que siempre sea exactamente así, y no afectaría nada el contexto, la economía, el dispositivo, el mercado. Sería totalmente predecible. En realidad no. En el momento y en la actualidad no es así. Entonces, la estadística lo que nos va a permitir a nosotros es dimensionar cómo se comporta lo que estemos analizando y entender qué grado de error tenemos nosotros para poder tomar la decisión. Una vez que uno entiende analíticamente su problema y entiende con estadística qué cosas llevan a la volatilidad o qué escenarios diferentes nos podemos encontrar y cuáles son las palancas para uno conseguir el objetivo que uno quiere, recién ahí puede llegar a generar el tablero prospectivo que toma una decisión de esta operación muy probablemente sea fraude, rechacémosla. Esta operación muy probablemente no sea fraude, dejémosla seguir, ¿no? Y muchas veces eso, cuando se transforma no en algo estratégico, sino algo que sea operativo, termina siendo Machine Learning, ¿no? Que lo que busca es poder tomar muchísimas decisiones en cortos plazos y generando una propuesta diferencial o diferenciando a los diferentes usuarios que están ingresando. Entonces, para que tengan una idea, cualquier empresa va a necesitar tanto Data Analytics como Data Science, porque Data Analytics va a ser el que le diga a Netflix, por ejemplo, deberíamos tener más producciones internas de estudio propias, porque seguramente comprándole a las cadenas no tengamos la misma rentabilidad y tampoco podamos generar la adopción que podríamos generar si tenemos contenido propio. Y por el otro lado, el Machine Learning le puede llegar a decir, sí, eso está buenísimo. Ahora, también, ¿cómo hacemos para recomendarle a Denis, a Río y a Florencia cuáles son las mejores películas o series que debería ver? Entonces, la idea acá es datos, ¿no? Tenemos diferentes objetivos, tenemos muchos datos, cómo los utilicemos y que los podamos explotar, nos va a servir a nosotros para poder tomar decisiones. Ahí veo que hay una consulta de Manu. En el curso de Data Science, ¿se centra en el segundo paso que mencionaste? Es decir, en la toma de decisiones. Ambos se van a basar en la toma de decisiones. La toma de decisiones muchas veces es respecto a la estrategia con la que uno quiere resolver el problema. Data Analytics nos puede dar un montón de respuestas de cómo segmentar, de cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes o qué proyecto de inversión deberíamos hacer. Data Science es otra rama de análisis de datos que lo que se dedica es más a, con modelos estadísticos más profundos, poder generar algún tipo de recomendación, clustering o aprendizaje que le permita a la máquina automáticamente tomar una decisión. Pero desde los dos lados, uno puede llegar a tomar decisiones con datos. Desde ambos lados. Igualmente, mi modelo predictivo decía que podía llegar a surgir esta conclusión o esta duda. Entonces, preparé unas diapos que son las siguientes, que son para poder entender, bueno, cuál es la diferencia entre Data Analytics y Data Science. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tuvieran un restaurante y la verdad es que no le pueden pedir al chef que sepa construir hornos. ¿No? ¿Por qué? Porque son diferentes competencias. Sí, los dos son importantísimos para la industria gastronómica. Ahora, seguramente un estudio de ingeniería
muy profundo genere los hornos y un chef muy formado y con muchísima experiencia genere las mejores pizzas. Pero la idea es que hay diferentes perfiles para poder tomar diferentes decisiones o diferentes optimizaciones en el mundo. Por los 2 cursos que tenemos en Digital House, yo les voy a contar sobre todo esta zona gris para poder diferenciar entre Data Analytics y Data Science. Si uno ve Data Analytics, sus objetivos principales son poder recorrer el punta a punta de un problema de negocio para poder generar algún tipo de reporting o alerta automática que nos permita a nosotros tomar decisiones, ver rápidamente qué decisiones deberíamos tomar y que se adapte a la necesidad de negocio. Entonces, para tener un checklist, lo que hace un Data Analyst es desarrollar y comprender el modelo de datos, ¿no? Entender cuál es la diferente información que yo voy a necesitar para tomar la decisión. Voy a tener que mirar reclamos, voy a tener que mirar los productos del cliente, voy a tener que ver su región, su segmentación, qué es lo que me va a permitir a mí saber qué decisión tengo que tomar, ¿no? Diferentes métricas o orígenes de datos que nos pueden llegar a servir a nosotros para tomar la decisión. Poder modelarlo tal que el rompecabezas encastre y que podamos armar algo que tenga sentido para poder analizarlo, ¿no? Con estos datos lo que busca generar muchas veces es indicadores y reportes importantes. ¿Por qué importantes? Porque lo que se busca siempre es priorizar o saber qué indicador o KPI o OKR, que son diferentes metodologías que podemos llegar a ver de análisis de indicadores, nos va a servir a nosotros para cumplir el objetivo que nos planteamos en el determinado tiempo definido, ¿no? Poder medir performance o en una metodología como OKR, los KRs para uno definir idealmente hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿Qué desafío quiere tomar, ¿no? Pero lo importante es saber qué vamos a medir para poder definir, bueno, hacia dónde queremos llegar, cómo medimos que lo logramos o no lo logramos, cómo sabemos que las cosas que nosotros dijimos que íbamos a probar tuvieron impacto o no tuvieron impacto. Para eso, indicadores que no solamente midan lo que ya sabemos medir, sino que midan lo importante, digamos, para que pueda agregar valor, y después reportes para que un solo indicador no me habla de la salud general de la empresa, ¿no? O del emprendimiento o de lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, la idea acá es generar indicadores y reportes importantes. Ahora la idea es, más allá de esto de pensamiento crítico, poder definir los indicadores, saber cómo queremos medirlo y cada cuánto, bueno, vayamos realmente a la capacidad técnica para poder, uno, explotar estos datos, ¿no? Para eso, lo que vamos a tener que aprender es SQL, que nos va a permitir consultar las bases de datos, ¿no? Es decir, de todo el universo de información que yo dije que era importante dentro de mi modelo de datos. ¿Qué columnas, qué registros, qué condiciones yo le tengo que pedir la información para traérmela y poder analizarla? Para traérmela y poder definir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el objetivo que nosotros definimos, si tiene impacto o no tiene impacto la acción que nosotros propusimos, ¿no? Y la idea del cuarto punto dentro de Data Analytics es consolidar todo, ¿no? Digamos que el tablero de control sea dinámico, interactivo e integrado. Dinámico, para que se adapte a los objetivos del momento de la empresa. Interactivo, para que sea fácil navegarlo y que podamos llegar a las conclusiones que nosotros queremos. Digamos, que las personas encuentren lo que buscan y además entiendan lo que encuentran. Digamos, es importante poder uno generar algo que sea fluido, que responda a las preguntas y que le permita a la persona navegar de una manera que le sea intuitivo, ¿no? Que sea algo que lo va a querer consumir para poder tomar las decisiones, dinámico para poder que se adapte a estos objetivos de negocio, e integrado porque si tu tablero no tiene la información suficiente como para poder tomar la decisión, lamentablemente tu tablero va a ser un complemento y no el todo para poder tomar la decisión realmente, ¿no? Un tablero lo que debería tener es toda la información necesaria como para poder monitorear o poder tomar decisiones. ¿Va a haber preguntas que no vaya a responder nuestro tablero? Seguro, pero que sean más de detalle, ¿no? Si es algo estratégico, si nosotros estamos cambiando nuestra política de inventarios, porque vamos a poner un e-commerce, y lo que le pasa al 90% de las empresas que se ponen en e-commerce es que quiebran stock por no estar acostumbrado a una demanda que ahora es muchísimo más regional y menos localizada en mercados, digamos, de localía o de residenciales, ¿no? Lo primero que pasa es que quiebran stock. Bueno, ¿qué tenemos que medir? Vamos a medir las compras,
vamos a medir las ventas, vamos a ver nuestro inventario crítico, vamos a revisar los contratos que tenemos con nuestros proveedores y cuál es el tiempo que tardan en reponernos. Sí, y la respuesta es no un tablero para compras, un tablero para ventas, un tablero de inventario, sino algo que sea integrado, ¿no? Porque si vemos que estamos comprando por debajo de lo que estamos vendiendo y no tenemos el stock suficiente para poder cubrir el hot sale, vamos a tener problemas. Entonces, la idea acá es podamos cumplir con este objetivo. Data Analyst toma decisiones, lo que busca es poder automatizar las decisiones hasta que ya no sea necesaria esa decisión y que pueda escalar el tablero a algo que sea mejor. Data Science, ¿qué hace? Data Science lo que busca es, en un universo de datos, entendiendo el objetivo que busca plantear, lo primero que hace un Data Scientist es proponer una hipótesis, ¿no? Es una mentalidad más orientada hacia lo que es el pensamiento científico y lo que busca es ir probando diferentes iniciativas para generar impacto en la empresa, ¿no? Es un iterador el Data Scientist. Entonces lo que busca es tal vez no dejar formalizado una mirada integral del problema, sino elegir una parte del problema, focalizarse y optimizarlo. Entonces, lo importante acá es que tiene que tener capacidad de plantear hipótesis y probarla. Digamos, acá el conocimiento estadístico es desde el vamos. Recolectar información, vamos a necesitar recolectar información de diversos lados para probar estas hipótesis. Y es más clave la parte de extracción de diversas fuentes de datos para el Data Scientist, porque tal vez no hay nada estructurado todavía, ¿no? Hay un montón para trabajar. Está muy desde el cero y probablemente muchas de las cosas que trabaja el Data Scientist nunca lleguen a producción, nunca lleguen al final. ¿Por qué? Porque va a iterar, va a iterar, va a iterar y va a gastarse de un buen sentido recursos para poder llegar al mejor modelo de un problema puntual. Obviamente con esto poder armar el modelo de datos, desarrollar y entrenar los modelos. Esta es la parte de probar hipótesis y ver si se cumplen y si las variables que nosotros definimos son las correctas para poder iterar y ver si tiene una precisión lo suficientemente alta como para poder tomar la decisión. Y esto va a depender de si estamos trabajando en farmacéutica, si estamos trabajando en una industria bancaria, si estamos trabajando en una empresa de ingeniería o dentro de una obra social o dentro de un e-commerce, ¿no? Vamos a tener diferentes umbrales para decir pasa o no pasa, sirve o no sirve. Y evaluación de resultados y optimización es lo que siempre vamos a estar haciendo dentro de Data Science, que es poder iterar, probar el valor, si cumple, no cumple, probar otro modelo e iterar hasta que podamos responder a este problema puntual la mejor forma de conseguir este resultado. Yendo un poco más a qué herramientas vemos, cómo esto se ve reflejado en herramientas. Bueno, el Data Scientist lo que tiene que saber es de metodologías de medición, tiene que saber de SQL, que es la herramienta que nos va a permitir explotar las bases de datos, Power BI y Tableau, que son herramientas que nos van a permitir a nosotros poder llevar a tableros, poder generar los campos calculados y poder mostrar los resultados de nuestros análisis. El Data Analyst, por suerte, ya no es requisito tener conocimiento de programación. Sí nos podemos llegar a tocar en algunos problemas en particulares algo de programación, pero la verdad que es básica comparado con un Data Scientist. Un Data Scientist lo que sí necesita, por lo menos lo que necesita para poder desempeñarse y poder aprovechar el curso de Data Science es tener conocimiento y experiencia en programación imperativa. Necesita saber algún motor, preferiblemente Python, porque Python es lo que vemos en el curso de Data Science, pero saber programar, saber qué es un bucle, saber cómo se generan las clases, saber cómo cambiar tipos de datos, saber cosas que son de programación imperativa y de programación basada en gestión, por ejemplo, de objetos, vamos a tener librerías, vamos a tener más mundo de programación. El mundo del Data Analyst muchas veces es más visual, orientado a objetivos de negocio y a la medición y demostrarlo de una manera que sea atractible, simple y útil. El Data Scientist está en un lugar más duro desde lo técnico que conocimiento de estadísticas, pruebas inferenciales y programación imperativa. Python, para poder uno probar el modelo, ¿va a explorar visualmente? Seguro. En todos hay una exploración descriptiva, pero va a estar más orientado a optimizar modelos y a codear para poder conseguir el mejor modelo posible. Obviamente lo que se va a aprender es cómo limpiar datos con Python,
qué diferentes metodologías tenemos para probar modelos y que aprenda nuestro sistema. Y el foco, digamos, principal no es aprender a programar, porque ya lo damos como un dado en el curso de Data Science, pero sí cómo se aplican los pasos para uno generar un mejor modelo de Data Science o de Machine Learning si llegamos a ese nivel. Yendo a lo que nos atañe, ¿no? Esta clase es más que nada para lo que es Data Analytics, ¿no? Entonces, me parece bueno tal vez contarles un poco de cuál es el camino que transitarían si les interesa el curso de Data Analytics. En el curso de Data Analytics, lo que se van a encontrar en un principio es lo último, ¿no? Lo último que van a ver, que es la herramienta de BI, ¿no? Acá vamos a ver dos herramientas que son Power BI y Tableau. Y la idea de este primer módulo es que aprendamos a medir lo importante, ver diferentes metodologías de medir objetivos y profundizar en Tableau y en Power BI todo el punta a punta de qué cosas podemos hacer en ambas herramientas. Ambas, digamos, módulos, tanto el de Power BI como el de Tableau, tienen aproximadamente 6 clases cada uno, 3 asincrónicas para aprender las bases, que siempre están antes de la práctica, y después, tanto para Tableau como para Power BI, van a tener 3 clases prácticas, iterativas, para probar todo lo que aprendieron en la parte asincrónica, y también para Tableau, digamos, tanto como para Power BI, van a tener el mismo esquema, ¿no? Se va a liberar el contenido, ustedes lo van a poder consumir, lo van a poder aprender, verlo a su ritmo, y después llegar a la clase para matar a los profes de preguntas y poder practicar en clase, que es lo más importante de todo. Digamos, estas cosas se aprenden haciendo. Entonces, acá lo importante, y que esto se va a repetir en todas las clases, es, bueno, a la clase vamos a practicar, si hay preguntas del contenido, seguro que las respondemos, pero mientras más practiquemos, más se va a llenar el curso. Después, módulo 2 es base de datos y SQL. Acá nos vemos la antesala, ¿no? Antes de llegar al tablero y tener los datos como para poder visualizarlos, o graficarlos, generar el KPI, vamos a tener que arremangarnos un poco. Vamos a ver un lenguaje, que es el SQL, que es un lenguaje más declarativo. Van a ver que es como un inglés mal hablado, y lo que les va a permitir a ustedes es poder explotar la información de las bases de datos. El SQL es una gran herramienta que, si lo aprenden, les va a permitir no solamente para lo que es información estructurada, sino que después para todo lo que no es estructurada, les va a servir para que se den una idea de qué no es estructurado. No estructurado son videos, audios, textos muy pero muy largos, digamos, diferentes formatos de datos que no son una tabla, que es lo típico que uno tiene en una planilla de cálculo, que es lo que mejor se ata a lo que es Power BI también. Pero SQL es un lenguaje de tráeme esto de acá cuando se cumplan estas condiciones. Y con eso, de la base de datos, le traemos únicamente lo que necesitamos. Obviamente que en la parte 3 del curso, el módulo 3, vamos a ver modelado de datos. Muy interesante, Nico. Ya sé cómo poder sacar los datos, poder limpiarlos y poder tenerlos de una manera automatizada. Módulo 2, sé cómo mostrarlos, sé cómo graficar, sé cómo utilizar 2 herramientas de BI, como las uno, ¿no? ¿Cómo hago para poder encastrar estos 2 puntos y llevarme el punto a punta? No solamente saber SQL y saber las herramientas, sino saber cómo utilizar SQL para poder generar tableros en las herramientas, ¿no? Que es muy distinto que ver las cosas por separado. Módulo 3 es de integración. Vamos a ver que para diferentes problemas, con los mismos datos, vamos a necesitar utilizar diferentes estructuras, que eso va a permear en cómo vamos a consultar las bases de datos y en cómo vamos a generar nuestros indicadores o gráficos o estructuras para explotación de datos. Una vez que ya cubrimos esta parte básica del curso, que es el punta a punta, o en lo troncal, digamos. Bueno, esto se hace así. Lo que nos vamos a llevar en los próximos módulos, como el módulo 4, es, bueno, ¿qué ejemplos tienen para contarnos de que se aplica esta metodología? O en qué industrias, dentro de todas las industrias que se pueden aplicar, tienen ejemplos concretos de cómo aprovechar los datos para la toma de decisiones. Entonces, para eso, tenemos el módulo 4, que es de Analytics aplicado. Y Analytics aplicado es básicamente ver ejemplos de People Analytics, es decir, aplicado a recursos humanos, de Financial Analytics, aplicado a finanzas, de Customer Analytics, aplicado a segmentación o estratificación para poder generar diferentes propuestas de negocio para diferentes clientes. Y hasta tenemos de Digital Analytics para saber, bueno, cómo podemos explotar información de fuentes digitales como
una página web, un funnel de conversión, ¿no? Poder entender aplicaciones en diferentes ámbitos donde estas técnicas ya se utilizan ampliamente. Después quedan el módulo 5 y el 6. Módulo 5 es para que uno pueda realmente convencer a las personas de que el tablero sirve y que aplica, y convencer sobre todo de que se tomen decisiones con el tablero. Vamos a ver ejemplos de diseño donde vamos a ver cómo realmente contar una historia, cómo realmente uno puede no diseñar desde el lado de los colores. Diseñar los colores, pero también diseñar los flujos. Es decir, yo quiero que la persona entre por acá, vea información de esto, progresivamente tenga otro botón para ir y que pueda volver después de vuelta, generar los flujos. Diseño en la información, es decir, lo que les decía antes, ¿no? De que, bueno, que las personas puedan encontrar lo que buscan, pero además de encontrarlo, entiendan lo que encuentren, ¿no? Entonces, cómo diseñar la información tal que sea interpretable y que sea fácil de interpretar. Y obviamente, el último es, bueno, ¿cuál es la audiencia que uno le está generando el tablero? No va a ser el mismo el tablero para el gerente general, que para el director de finanzas, que para el director de marketing, que para un analista de datos, ¿no? Según el objetivo va a tener diferentes informaciones, diferentes orientaciones a cómo debería ser el tablero. ¿Y cómo terminamos el curso? Con el módulo 6, que es un proyecto integrador. Hasta ahora aprendieron, vieron diferentes ejemplos, practicaron. Ahora es el momento que enriquezcan su portfolio y que muestren que realmente pueden aplicar Data Analytics, ¿no? Entonces, hay por lo menos 10 proyectos que ustedes pueden elegir, pero si tienen alguno propio lo pueden proponer también. Pero la idea es que hagan un ejercicio punta a punta completo con un objetivo de negocio y que lo implementen. Obviamente antes que termine el curso. Entonces, la última parte del curso, lo que vamos a dedicarnos es a que, utilizando a los profesores como consultores o de ayuda, ustedes implementen un caso de negocio con datos y apliquen el punta a punta. Digamos, lo que viene en el módulo 1, en el módulo 2, en el módulo 3, algo por analogía de lo que viene en el módulo 4, sobre todo para poder vender la idea, el módulo 5, módulo 6, implementen. Muestren que realmente lo pueden hacer. Y eso sería un poco el curso de Digital House. ¿Por qué usamos Power BI y Tableau? Bueno, porque en el cuadrante Gartner está el cuadrante mágico. Gartner es una empresa que se dedica a poder evaluar a diferentes proveedores de sistemas o tecnologías. Y lo que permite, o lo que hacen en sus análisis es decir, bueno, ¿cuáles son las mejores herramientas desde el lado de que lideran todo el mundo de BI? Power BI y Tableau. ¿Por qué vemos Power BI y Tableau y no Power BI o Tableau? Bueno, la idea es que dentro de 3 años tal vez la herramienta más utilizada sea Calypso, alguna que tal vez no existe porque tiene mejor integración, funciona más rápido, es una luz comparado con lo que es Tableau y Power BI. Entonces, la idea es que ustedes aprendan los conceptos y que se puedan manejar en más de un tipo de herramienta. Van a ver que sabiendo una van a poder inferir en la otra, pero aprendiendo las dos secuencialmente se van a llevar no solamente en cómo se hace en Power BI, cómo se hace en Tableau, sino cuál es la idea por detrás, que lo voy a poder encontrar también en ClickSense, en Google Data Studio o en cualquier Kafka, en diferentes herramientas que ustedes quieran utilizar para BI, ¿no? Entonces, la idea es, en las dos vamos a ir con profundidad. Eso va a ser intensivo el curso, pero va a permitir a ustedes que puedan aprender a aprender, por decirlo de alguna manera. No solamente saber Power BI, no solamente saber Tableau, porque eso depende muchas veces de la empresa o la herramienta que más nos gusta a nosotros, pero muchas veces, como las licencias las brinda la empresa, va a ser alguna de estas dos. ¿Por qué? Porque son las empresas que más cobertura tienen dentro del mercado, digamos, las más adoptadas, y además genera esta flexibilidad mental que está buena de que puedan resolver los problemas en ambas herramientas. Power BI, pequeños ejemplos de los tableros que se pueden hacer. Tableau, también, son dos herramientas de BI. MySQL. MySQL es un motor de SQL. El SQL tiene la bondad de que no depende de la herramienta donde uno lo esté implementando. Las sentencias básicas del SQL son las mismas. Algunas veces cambian algunas cositas de shortcuts o formas de hacer algún tipo de la tabla que tenga algún wizard, algún consejo, o cómo estructurar o ingeniería inversa. Pero el SQL es un lenguaje de programación y no tiene
mucho tu utilidad. Digamos, el SQL es un lenguaje de programación que tiene unas sentencias dadas que les va a permitir a ustedes poder explotar la información para después llevársela a un tablero. Orange es para poder introducirlos también en herramientas que les va a permitir generar algunos modelitos de Machine Learning. Orange lo que tiene por detrás es Python, pero con conocimientos de Orange ustedes van a poder generar flujos para generar regresiones lineales, clustering, random forest. Entonces está bueno como un paso intermedio entre los diferentes mundos, ¿no? En esta zona gris aparece Orange, que les va a permitir tanto hacer Data Analytics como Data Science, ¿no? Entonces ahora vayamos a la actividad, ¿no? Dijimos que esto iba a ser un poco una clase. Entonces, la idea es que ahora yo les muestre una de las herramientas que tenemos de BI, que es Tableau, y vamos a tener algunas preguntitas, ¿no? La primera preguntita que nos aparece es, ¿qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes? ¿No? Entonces, el dataset que vamos a estar trabajando hoy va a ser de viajes. Entonces me voy a meter en Tableau. Ahí vamos a abrir la herramienta. Ahí nos abrió la herramienta y pueden ver acá que lo que tienen son, fíjense acá, ¿no? Buscar datos, un archivo, un servidor, ¿no? Esto es a dónde nos queremos contactar. Acá ven ejemplos de tableritos que ya he trabajado y acá dicen, bueno, ¿a dónde nos queremos conectar para poder conseguir la información? ¿No? Entonces, la pregunta que nos hacen es, bueno, decime por favor, ¿dónde o qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes? ¿No? Entonces acá, yo lo que voy a intentar hacer es conseguir una fuente de datos que me hable de viajes. Yo por suerte ya me hice una descarga de información que me la dejé en un Excel. Entonces voy a ir a un Excel, voy a ir a donde me guardé los datos y me voy a traer esa información como fuente de datos, ¿no? Y acá vemos que tenemos diferentes hojitas, una que es viajes, que es la más potencial, y otra cosa es que hablan de acciones, ¿no? Entonces vamos a ver un poquitito qué tipo de datos tiene la tabla de flights, ¿no? Y acá lo que podemos ver es, tiene un código de aeropuerto, el nombre del aeropuerto, el carrier, el nombre del carrier, la ciudad, la fecha, si fue cancelado o no fue cancelado, y diferente información que nos sirve, como por ejemplo, la cantidad de viajes que se hizo a ese aeropuerto, a ese carrier, y si fueron cancelados o no, ¿no? Entonces, esta fuente de datos parece, así que lo voy a arrastrar acá, que nos va a ayudar a responder esta pregunta que nosotros tenemos de, bueno, ¿qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿ven alguna columna acá que creen que vamos a tener que utilizar para poder conseguir este objetivo? A ver, veo por chat, City, ¿no? City está perfecto, ¿no? Porque nos dice las diferentes ciudades que nosotros podemos llegar a tener viajes, ¿no? Entonces, muy bien, ahí, muy buen aporte de Rocío. ¿Y qué otra columna creen que vamos a tener que utilizar? ¿No? De las que vemos acá en pantalla. ¿Se os ocurre qué otra columna vamos a tener que utilizar? Muy bien, Julia, que nos dice number of flights. Hay Camila, que dice número de vuelos, ¿no? Y ahí nos dice on time category, cancelados. Hay diferente información que nos sirva, ¿no? Ateniéndonos un poco a nuestro objetivo con City, con número de viajes, deberíamos estar para poder tomar la decisión. Obviamente, esto lo vemos en la fuente de datos. Para poder generar tableros, lo que nosotros tenemos que ir es a hoja, ¿no? En hoja, lo que nos va a aparecer es, en nuestro extremo izquierdo, las columnas que veíamos acá en fuente de datos, de una manera planchadas, ¿no? Y acá, diferentes gráficos que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, los datos que nosotros nos queríamos traer es, bueno, ciudad, que voy a hacer doble clic en ciudad, para poder traérmelo al tablero. Ahí fíjense que está procesando y me va a traer el listado de ciudades, ¿no? Fíjense que me lo intenta hacer dentro de un mapa, ¿no? Yo le voy a decir, mira, yo si bien lo puedo hacer en un mapa, lo quiero trabajar en un listado porque yo quiero ver, bueno, cuál es la que más recibe, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que más vuelos viaja? ¿No? ¿Cuál es la ciudad que más, digamos, vuelos recibe? ¿No? Entonces, me trajo ciudad y estado. Yo la verdad que estado mucho no necesito, entonces lo voy a sacar, pero las ciudades sí me sirven, ¿no? Y lo otro que nos queríamos traer es número de viajes. Y acá tenemos el número de viajes. Hasta acá
la tabla, ¿no? Que podríamos llegar viendo y comparando, decir, bueno, ¿cuál es la ciudad que más recibe? Ahora, ¿se les ocurre alguna manera más fácil o más útil para representar esto y que lo veamos más claro? ¿Algún tipo de gráfico se les ocurre que nos puede llegar a ayudar a verlo un poquitito más claro? A ver, ahí veo un gráfico de barras, barras, un histograma, un gráfico de barras, tortas. Bien, bien, ahí dieron diferentes opciones, ¿no? Tortas es más para composición, barras y columnas me encantaron, así que voy a ir por uno de barras, que fíjense que acá se me habilitó como para poder utilizar. Entonces acá tenemos un gráfico de barras, voy a sacar esto para que podamos ver. Y lo que voy a hacer también es, si bien acá veo que Atlanta tal vez es la ciudad que ya más recibe y lo puedo ver acá, voy a decirle, bueno, pero ordenámelo, ¿no? Ordenámelo de alguna manera. Entonces, fíjense cómo Tableau nos permite acá ordenar, ¿no? Entonces, viendo este gráfico, chicos, ¿cuál es la ciudad que más vuelos recibe? Ahí, voy a ver el chat, a ver si alguno se anima. Ahí muy bien, dice Junior, que hay mucha información para torta, es verdad, porque hay muchas ciudades. Ahí llegó la catarata de Atlantas. Ahí vi que algunos estaban muteados y dijeron Atlanta. La idea acá es que claramente Atlanta es la ciudad que más vuelos recibe. Entonces, la primera pregunta la respondimos y con creces. Segunda pregunta, ¿no? ¿En qué mes se realiza la menor cantidad de vuelos? Entonces, número de vuelos creo que se va a mantener, ¿no? Digamos, número de vuelos se va a mantener, pero ahora deberíamos utilizar alguna otra columna. ¿La llegan a ver, chicos? ¿Qué otra columna deberíamos utilizar ahora para este nuevo propósito? Muy bien, fecha, date. Sí, ¿no? Porque nos está pidiendo alguna jerarquía de tiempos. Tal vez no a nivel día, pero sí a nivel mes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es generar una nueva hoja, decirle, bueno, yo quiero ver a nivel fecha, ¿no? Y fíjense lo inteligente que es Tableau y también Power BI, que nos permite algo que es, no me puso todo un listado de las fechas. Lo que me hace es jerarquías de fecha, ¿no? Si identificó que acá era una fecha, ¿no? Acá ven que tiene un calendarito, que significa que digo, esto es de tipo fecha, lo que habilita es una jerarquía, ¿no? Y la jerarquía básicamente lo que representa es que yo acá puedo expandir y ver, en vez de por año, por trimestre. Y en vez de por trimestre lo puedo ver por mes, ¿no? Que esta es la apertura que nosotros buscamos. Tal vez no nos interesa tanto a nivel trimestre, así que voy a sacar el trimestre, pero la idea acá es ver el número de vuelos. Entonces voy a traerme acá número de vuelos para poder verlo. Y de vuelta tenemos una tablita. Ahora, mis queridos data analysts, ¿qué tipo de gráfico utilizarían ahora? ¿Se les ocurre? Para poder verlo de alguna manera más clara. Ahí alguien dice torta, otro dice línea. Línea, línea, línea. El que tiene lo de torta es que nos va a costar, ¿no? Nosotros ponemos este gráfico de torta. Pero fíjense que no nos es fácil. ¿Por qué? Porque los diferentes meses tienen una cantidad parecida. Ahora el de línea probablemente nos ayude un poco más, ¿no? Entonces, acá hice un grafiquito de líneas, ¿no, chicos? ¿Llegan a ver qué mes es el que menor cantidad de viajes tiene? Ahí veo Facu, Flor, bueno, Rocío, que tiene muy, pero muy buena vista, ¿no? Porque acá lo vieron muy bien. Obviamente que lo que uno busca es que sea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, podemos modificar los ejes, por ejemplo, para... ¿Por qué me incluís el 0? ¿No? Entonces hago doble clic en el eje, por ejemplo, y le digo, no me incluyas al 0. Porque no me aporta a mí para mi análisis, si yo lo que quiero encontrar es el mes que menor cantidad de vuelos tiene, ¿no? Entonces acá lo sacamos. Fíjense como ahora. Y el gráfico es un poco más claro, donde tenemos el mínimo de todo, ¿no? Como que ahora no nos cabe duda. Acá tal vez nos costaba un poquitito más, no sabíamos acá si tal vez era un poquitito por acá, pero acá, por ejemplo, nos queda un poquitito más claro, ¿no? Entonces, ahí vi por el chat una consulta. ¿Se puede saber si es debido a que es un mes más corto? Totalmente, uno lo puede ver cantidad de viajes por día, totalmente puede ser 28. Lo que sí notamos es una diferencia bastante grande
con lo que sería el promedio de los otros meses, ¿no? Como que todo el resto de los meses están por arriba de tanto. Uno podría calcular el promedio, por ejemplo, bueno, número de viajes promedio. Y ven que se mantiene, ¿no? Porque hasta en promedio por día tiene menor cantidad de viajes, porque está muy por debajo que el resto de los meses. La estadística nos ayuda a poder validar este tipo de dudas que son claves como las que planteaba Gonza, ¿no? ¿Es porque tiene menor cantidad de días, porque tiene 28 en vez de 30 o 31? ¿O es algo que nos permite a nosotros poder tomar una decisión? Totalmente, como dice Carla, varía mucho la cantidad con respecto a la variación de los días, ¿no? Como que no es proporcional. Si tuviera 2 o 3 días más febrero, tampoco llegaría al resultado, como bien dice Carla. Entonces, segunda pregunta, la respondimos con creces, que es febrero. Y tenemos una tercera pregunta, ¿no? Esta tercera pregunta no fui tan directo. Lo que me pregunté es, ¿en qué meses no viajarían? No viajarían, ¿eh? La decisión es, voy a programarme un viaje, olvídense del clima, con los datos que tenemos acá, ¿no? ¿Qué mirarían o qué le sumarían al análisis para decir, mira, en estos meses, chicos, no viajaríamos? Muy bien. Ahí, por ejemplo, María Ángeles nos comenta respecto a cancelados, ¿no? Este on-time category, ¿no? Que nos dice si fue cancelado, bajemos un poquitito y vemos si fue retrasado o si llegó a tiempo, ¿no? Diferentes estadios que nosotros podemos llegar a tener para los diferentes vuelos. Entonces, acá lo que nos proponen los chicos es, minuto de delay también está bueno, lo que pregunta Manu, tampoco queremos esperar. Yo voy a ir más por lo de los primeros de, mirá, muy bueno el retraso, pero mientras viaje, yo voy a dejar tranquilo, ahora si me cancela el viaje, me voy a comer un garrón más fuerte, ¿no? Lo voy a pasar un poco peor. Entonces lo que voy a analizar acá es, bueno, yo tenía los diferentes meses, ¿no? Y lo que yo tenía era los diferentes viajes que tenía por mes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá, voy a incluir el 0 porque voy a cambiar los ejes un poco. Lo que voy a decir ahora es, aperturame también por el on-time category, ¿no? Que era donde nos decía si estaba cancelado, si había llegado a tiempo o no había llegado a tiempo. Entonces vamos a ir acá y voy a ir a color para poder aperturar. Obviamente, por suerte, el on-time category, ¿no? O los viajes que llegan a tiempo, son mucho más grandes que el resto de las categorías, ¿no? Entonces, yo acá, nominalmente, tal vez no lo puedo comparar, ¿no? Debería ir a algo más porcentual, y para ir a algo más porcentual, creo que lo vamos a ver un poco mejor, en vez de en líneas, en columnas, que agrupe, ¿no? Y acá ya empiezo a ver algo de, bueno, qué meses se comportan peores que otros. Pero, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba de que tienen diferente cantidad de vuelos, ¿no? Entonces, en Power BI también lo vamos a poder hacer. Pero acá, para que vean en Tableau, nosotros podemos cambiar. De en vez de estar en valores nominales, decir, bueno, calculame el porcentaje del total, ¿no? Y fíjense cómo esta columna pasó al porcentaje. Y digamos, y tampoco quiero que me lo calcules respecto al total de vuelos de todos los vuelos, sino calculámelo a nivel columna, no a nivel mes. Y acá lo que podemos ver es, bueno, los diferentes viajes. Algo, por un toque de diseño, no me permite la vista ver en rojo el on time, entonces vamos a cambiarle un poco los colores para poder un poco ver un poco más claro. Entonces voy a ir a colores, voy a editar los colores y voy a decirle on time vas a ser verde, diverted violeta, no me molesta. Ahora, todos los retrasados voy a decir mostrármelos en amarillo. Y los cancelados, mostrármelos en rojo. Simplemente para tener una guía visual, ¿no? Entonces acá puedo ver un poco más de semáforo, ¿no? Y ahora les pregunto, chicos, ¿en qué meses no viajarían ustedes con estos datos que tenemos acá? Los escucho. Junio, perfecto. Junio, julio. Febrero, seguiría, no le gustó febrero, muy pocos viajes. Por algo la gente no querrá viajar en febrero. Por el momento, por los datos acá, no hay tantos cancelados, así que yo viajaría en febrero. Es más, tal vez es temporada baja y consigo algún descuento en el pasaje. Pero bueno, yo también fui por junio y julio. Ahora esta pregunta era un poco más abierta, ¿no? ¿En qué meses no viajaría? Yo le di una interpretación de por cancelados o retrasados, pero pudimos ver, bueno, tal vez
no hay tantos cancelados, pero tardan 30, 40 minutos, ¿no? Porque tenemos un montón de viajes, hay un montón de gente abordando y tampoco nos funciona. Entonces, la idea de este tipo de herramientas es a preguntas que van a ser más de este tipo y no tanto de qué cantidad de viajes hacemos, más descriptivas, sino preguntas de negocio. Bueno, ¿qué medición vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Y cómo vamos a hacer para poder comunicar y poder tomar decisiones, no sé si correctas, pero aunque sea basadas en datos? Bueno, chicos, esta fue un poco la clase 0 para que se lleven una pequeña intro respecto a qué es Data Analytics, su diferencia con Data Science y cuál es el programa. Ustedes tranquilamente pueden meterse en la página de Digital House para ver costos, forma de financiamiento. La idea de esta mini clase era ir más a lo pedagógico, al contenido y qué es lo que nos queremos que se lleven en el curso. Lo que queremos que se lleven en el curso es el punta a punta de un proyecto de datos partiendo de fuentes de datos que pueden estar separadas, consolidándolos en una base de datos única que podamos explotar con SQL, automatizarla, limpiar los datos y generar tableros que se adapten a nuestra necesidad de negocio. Entonces, con esto los despido un poco, chicos. Espero que les haya gustado un poco la clase. La grabación se la vamos a estar compartiendo.